والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados y buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Empezamos la clase un poco tarde, hubo unos problemas de la conexión, pero alhamdulillah ya estamos conectados, alhamdulillah. Bienvenidos a la clase que vamos a empezar, o que empezamos hoy, la clase de hadith, sobre el estudio del libro Mudhakiratul Hadith al-Nabawi في العقيدة والاتباع, que es el libro de Sheikh el Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. El libro, ya ikhwan, Mudhakiratul Hadith al-Nabawi fi al-Aqida wal-Ittiba' es el Mudhakira quiere decir como algo que se usa para recordar o revisar o estudiar. Entonces, como el reviso de hadith o el estudio de hadith o la narración profética sobre aqida. Sobre aqida, es decir, el credo, la creencia. El ittiba, adherencia al profeta, a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o apegamento, o como se dice, seguimiento de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o del din generalmente. Este libro, ya Juan, que escribió Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, es una compilación de ahadith sobre este tema, el tema de aqida, el tema de la creencia, el credo del din, y seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o seguir el din. Esta clase que vamos a tener sobre el estudio de este libro, ya Juan barakallahu fikum, va a ser cada semana, cada viernes, y cada viernes o cada clase va a ser uno de los hermanos que va a dar la clase. Yo empiezo hoy, y la semana que sigue va a ser nuestro hermano Abu Hazem Sabr Crispin, que es uno de nuestros hermanos conocidos, alumno de conocimiento, que estudió aquí en la Universidad Islámica de Imam Mohammed bin Saud en Riyadh, estudió en la Facultad de Sharia. El hermano es conocido con los hermanos Salafiyin y con los Mashaykh, y tiene experiencia en la da'wah. Igualmente, la semana después será nuestro hermano Abu Abdullah Omar al-Meksiki, que el hermano hafidhahullah está en Egipto, estudió allí en los centros de idioma, estudió idioma y Corán, y pudo estudiar con la gente de conocimiento allí, y en este momento está
en el estudio en la Universidad del Azhar. El hermano es conocido con la gente de la Sunna y los Salafiyin, alhamdulillah. Estos hermanos igualmente, si se recuerdan o si los hermanos han seguido las charlas de Ramadán, fueron los hermanos que ayudaron con esas charlas. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de ellos y de nosotros. Allahumma amin. Entonces esta clase va a ser cada semana, cada viernes, bi'idhnillahi ta'ala, y Juan barakallahu fikum. Antes de empezar la clase o entrar en leer el libro del Sheikh Hafidhullah, Sheikh Rabi', vamos a mencionar algo breve del Sheikh Rabi'. El Sheikh es Abu Muhammad Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali, Hafidhullah ta'ala. El Sheikh es uno de los grandes sabios de nuestro tiempo, es el imam en nuestro tiempo, imam en el Jarh wa Ta'dil, la ciencia de criticar y refutar a la gente de desvío, igualmente reconocer la gente de la Sunna. Es imam en hadith, igual es un muhaddith, su especialidad es en hadith. El Sheikh era el encargado de la facultad de hadith en Medina, en la Universidad Islámica en Medina, Hafidhullah. Cuando se retiró de su trabajo en la universidad, pues se fue a vivir a Mecca. El Sheikh es conocido de los grandes sabios y imams de nuestro tiempo, y ellos han recomendado a Sheikh Rabi' de tomar conocimiento de él y tomar de sus consejos y juicios. Y los grandes sabios y los grandes imams de nuestro tiempo, como por ejemplo Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, ha recomendado el Sheikh, o recomendó el Sheikh, rahimahullah. Igualmente Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, recomendó el Sheikh igual a la gente que debemos tomar conocimiento de él y tomar sus juicios en estos temas de al Jarh wa Ta'dil. Igual Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, recomendó el Sheikh de que él es el Sheikh o el imam de Jarh wa Ta'dil, de la ciencia de al Jarh wa Ta'dil, de criticar y elogiar los hombres o la gente. Igualmente el Sheikh Muqbil Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, recomendó que la gente debe, o los alumnos de conocimiento y la gente en general, debe de tomar conocimiento de Sheikh Rabi'. Igualmente Sheikh Muhammad Aman al-Jami, que era uno de sus sheikhs, recomendó el Sheikh. Y varios de los imams de la Sunna que han fallecido, rahimahumullah ta'ala, de los grandes sabios del Islam en nuestro tiempo, y los imams de la Sunna, han recomendado el Sheikh, o recomendaron el Sheikh de tomar conocimiento de él. Igualmente de los grandes sabios de hoy en día, como nuestro Sheikh Saleh al-Luhaydan, nos han dicho en varias ocasiones que debemos tomar conocimiento del Sheikh, y recomendó el Sheikh. Igualmente Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan y el Sheikh, recuerdo igual el Sheikh Abdullah al-Aqil, rahimahullah, recomendó el Sheikh igual. Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhullah, y varios de los mashayikh al-Kibar que recomienden el Sheikh. No. Es algo nomás para mencionar quién es el Sheikh. Sheikh Rabi' es uno de los grandes sabios que los imams de la Sunna y los grandes sabios en nuestro tiempo que han fallecido y que siguen vivos han dado testimonio al conocimiento, el gran conocimiento de Sheikh Rabi' al-Madkhali, y han recomendado al Sheikh
había de ellos mismos que regresaban a Sheikh Rabi' en varios temas de hadith y de jarh ta'dil y de varias cosas y temas de al-Islam. Entonces recomendaron al Sheikh de tomar conocimiento de él. El Sheikh Rabi' Hafidhullah en este momento está en Medina y sigue dando consejos y sigue dando tratando de avisar y aconsejar los alumnos de conocimiento específicamente y igualmente o sea los musulmanes en general con aferrarse al Kitab y la Sunna, aferrarse al Corán y la Sunna y seguir el camino de nuestros Salafus Salih, seguir el camino de los predecesores piadosos de esas primeras 3 generaciones, empezando con los Sahaba y los Tabi'in y los Atba' Tabi'in y los imams A'immat ad-Din, los imams de la religión, imams de la Sunna, seguir ese camino de ellos. Y el Sheikh no para de aconsejar con eso y advertir contra todo y todos que oponen ese camino. Y eso es nasiha del Sheikh, es un consejo del Sheikh de que nos ordena con lo bueno y nos prohíbe de lo malo. Que Allah subhanahu wa ta'ala preserve nuestro Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhullah ta'ala. Vamos a empezar con leer algo del libro del Sheikh. Empezamos con el Muqaddimah o la introducción del libro que escribió el Sheikh hafidhullah ta'ala. Después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar para nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah le mande paz y bendiciones sobre él y su familia y sus compañeros, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, el Sheikh empieza hafidhullah, un momento ya Juan, subhanallah, aquí esta cosa se desconecta un poco. No. El Sheikh aquí, hafidhullah ta'ala, empieza y dice en la introducción, dice, estos ahadith nobles de diferentes temas, he escogido estos ahadith nobles de aquel o de las palabras de aquel o discurso de aquel que posea Jawam al-Kalam. Jawam al-Kalam, ya Juan barakallahu fikum, es la habilidad de hablar con pocas palabras pero con unos significados grandísimos. Y está hablando aquí el Sheikh de el que posea Jawam al-Kalam es el profeta sallallahu alaihi wasallam, que sabemos que él mencionó que es una de las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala le dio al profeta sallallahu alaihi wasallam, Jawam al-Kalam, que es hablar con pocas palabras pero con significado. Esas pocas palabras tienen significados grandísimos. Entonces el Sheikh dice, escogí del discurso de aquel que posea Jawam al-Kalam y aquel que no habla sino con la revelación que fue revelado a él. Y de estos ahadith o esta compilación de ahadith hay aquello que llama al tawhid, llama al tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, el monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala, y dirigir todos actos de adoración a él subhanahu wa ta'ala, con ikhlas, con sinceridad a él subhanahu wa ta'ala. Y de eso también de estos hadith hay igual aquello de advertencia contra el shirk, contra el politeísmo, contra el shirk y contra el bid'ah, la innovación, y contra el ma'asi, aquello que
es desobediencia o pecados. Y dice el Sheikh, igual en estos ahadith, en estos ahadith hay aquello que llama al amor a Allah subhanahu wa ta'ala y amar a Allah subhanahu wa ta'ala y amar su profeta o su mensajero y amar los creyentes. Entonces aquí menciona el Sheikh de esto, igual hay aquello, o de esto quiere decir de estos hadith, hay aquello que llama a aferrarse al libro, es decir, el Corán, aferrarse al Corán y la Sunna. Aferrarse al Corán y la Sunna y seguir el camino o la metodología de los Khulafa al-Rashidin, de los califatos bien guiados y los A'immat Mahdiyin, y esos imams guiados, los imams de la Sunna que eran guiados. Entonces, de estos ahadith hay esa llamada a aferrarse y seguir, aferrarse al Corán y la Sunna y seguir el camino de los Khulafa al-Rashidin y A'immat al-Din, Mahdiyin. Entonces, es seguir los Sahaba o los Khalifas guiados y aquellos imams del Din que eran guiados igual. El Sheikh dice, escogí estos ahadith para los alumnos que están en este nivel de estudio, de que estudian los estudios islámicos y el idioma árabe, en este nivel, que entran en este instituto, que entra antes de estudiar en la facultad, en la universidad. Entonces esto es para, generalmente fue para ese propósito. Igualmente en este esfuerzo, dice el Sheikh, hay aquello que es para rectificar y arreglar los asuntos de los musulmanes en su religión y en su carácter y comportamiento. Hay también un esfuerzo para regresarlos a los musulmanes a aferrarse al Corán y la Sunna, y en ello pues y en hacer eso pues quizás podemos obtener y lograr de que podemos llegar a esos o lograr esas metas. Dice el Sheikh Hafidhullah, en este programa igualmente está hablando de aquí de la Universidad Islámica de Medina. Hay conferencias también o conferencias o pláticas que estudio que también se hace en diferentes partes del mundo islámico. Es también este esfuerzo de colectar estos hadith no solo es para la Universidad Islámica, para los alumnos de la Universidad Islámica, pero igual para diferentes centros o institutos donde se enseña el idioma árabe y estudios islámicos en diferentes partes del mundo. El Sheikh menciona y sigue, dice, expliqué estos hadith con una explicación que espero que es suficiente, y he explicado igualmente sus metas y significados y propósitos del hadith. Expliqué el significado de las palabras y expresiones. Igualmente expliqué generalmente el significado. Expliqué generalmente el significado en lo que se entiende del texto del hadith y que se puede llegar a entender de los juicios del hadith y los asuntos islámicos que llegan de esos juicios o de esas expresiones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después de eso escribí unas preguntas para el alumno de conocimiento que él puede revisar el estudio de estos hadith y puede poner en práctica
el conocimiento que ha tomado de estos hadith. Dice el Sheikh, se espera que, o quizás que el alumno de conocimiento puede entender algo del idioma árabe en el modo que estos hadiths que son sencillos en su expresión, en las palabras, y el modo que se organiza las oraciones de las expresiones para el alumno que está estudiando árabe, y al mismo tiempo beneficiando del idioma árabe, beneficia de los textos del profeta las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, en aprender el aqida sahija, dice el Sheikh, en aprender la creencia correcta, al mismo tiempo que le llegue a su mente y a su corazón, y le ayude llegar a ese amor para Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah y su mensajero, y seguir el Corán y la Sunna. Entonces no solo es para aprender el idioma árabe, pero igualmente es para aprender varios aspectos de la religión, específicamente de aqida, de la creencia. Naam. Y el Sheikh termina aquí esta introducción y dice, pues espero que Allah subhanahu wa ta'ala beneficie con esto a muchos de los jóvenes de la umma islámica, y espero que Allah subhanahu wa ta'ala acepte este esfuerzo humilde de mí y que lo haga sinceramente para Él, y Él es el que oye la súplica. Y con eso el Sheikh aquí termina esta introducción diciendo wa sallallahu wa sallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, y firma abajo de la introducción: al faqir ila maghfiratillah wa radwanih, el pobre que busca o tiene necesidad para la misericordia de Allah y su placer, Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali. Y lo firmó con la fecha el día 16 del mes 4 del año 1406, que es, hoy estamos en el calendario Hijri Juan 1441. Entonces eso es hace 35 años que el Sheikh Hafidhullah escribió esto. Subhanallah. Entonces es la introducción del Sheikh Juan Barakallahu Fikum, que simplemente explica el propósito por escribir este libro, y fue para los alumnos de conocimiento que están entrando o están estudiando en el Instituto del Idioma Árabe, que estudien ahí árabe, pero usando los textos islámicos para estudiar el árabe, como los ahadith y Corán y tafsir y tauhid y varios temas que estudian en el instituto. Y este fue del tema de hadith, del hadith. Igualmente es un libro o una compilación del Sheikh que es muy famosa, que muchos han usado, sean alumnos de conocimiento en la universidad o afuera de la universidad, por el gran beneficio y valor del libro y el escrito del Sheikh Hafidhullah. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah acepte de él este esfuerzo, este gran beneficio que hizo para la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amén. Entonces ya entramos al texto del libro y Juan Barakallahu Fikum, el primer capítulo o el primer hadith, y el Sheikh aquí empieza con el hadith al-awwal, منهج الدعوة إلى الله. El primer hadith, la metodología de da'wa ila Allah,
de predicar o llamar a Allah subhanahu wa ta'ala. Llamar a Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer da'wah a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, hacer da'wah, llamar, hacer esa llamada a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el primer hadith, ya Juan, barakallahu fikum. Y es importante, ya Juan, aquí entender el manhaj o los principios o los fundamentos de cada tema, los fundamentos y principios de hacer da'wah y el manhaj de hacer da'wah. La metodología de hacer da'wah es muy importante, porque no se puede hacer da'wah así nomás como nosotros queremos hacer, porque da'wah ilallah, ya Juan barakallahu fikum, da'wah es ibadah, es adoración. Y sabemos que la adoración, ya Juan barakallahu fikum, es lo que los sabios han mencionado, es tawqifiyya. Tawqifiyya es decir que se necesita evidencia. No se puede hacer sin evidencia. Entonces, cada aspecto de adoración, como el salah, como el siyam, ayunar, como, por ejemplo, el hajj, el umrah, el zakat, la caridad obligatoria, todo eso se necesita evidencia para aplicarlo correctamente. Y para hacerlo correctamente se necesita evidencia del Corán y la Sunna en cómo hacerlo. No podemos hacer ninguna de estas cosas así como nos da la gana o como queremos o como deseamos. Necesitamos evidencia. Entonces da'wah, igualmente da'wah, hay que hacerlo con evidencia y no hacerlo en cualquier modo que queremos hacerlo. Entonces hay una metodología y hay principios y hay fundamentos en cómo establecer da'wah o llamar la gente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es algo muy importante, y Juan, que tenemos que saberlo, porque la gente hoy en día entiende muy mal el concepto de da'wah. Entienden muy mal y usan unos hadith entendiéndolo mal, de que, por ejemplo, que enseñen la gente a una aya, o que llamen la gente a la verdad aún con solo una aya. Y mencionan este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam, balaghu anni walau aya, yani hablen de mí o informen de mí aún que sea con una aya. Y ellos usan eso para decir que la persona no necesita no necesita tener conocimiento para hacer da'wah. Y eso no es cierto. Entienden ese hadith muy mal, y hay una metodología de hacer da'wah y se necesita, y la condición de hacer da'wah es tener conocimiento. Así que tenemos que entender y aprender bien y entender bien este concepto, de uno de los conceptos de adoración, que es da'wah ilallah. Naam. Entonces empezamos aquí con el primer hadith que menciona el Sheikh aquí, y dice: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال. Narró Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando envió Mu'adh a Yemen, le dijo: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Por cierto, vas a llegar a una gente de Ahl al-Kitab, de la gente del libro. فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Que sea la primera cosa a que los llamas a ellos, que sea la shahada de la ilaha illallah. La shahada, el testimonio de que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Y en otra narración dice aquí el Sheikh: wa fi riwaya illa an yuwahidullah. En otra expresión, que la primera cosa que les debes de llamar a esa gente a hacer es de que dirigen cada aspecto de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Que hagan a Allah subhanahu wa ta'ala único en adoración.
Y sigue, en el hadith sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ, y si ellos te obedecen en eso, فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم والليلة. Y si ellos te obedecen en eso y acepten eso de ti, enséñalos que Allah, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala les ha obligado 5 oraciones cada día y noche. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Y si ellos te obedecen en eso, enséñales que Allah subhanahu wa ta'ala les ha obligado la caridad que se toma de los ricos y se entrega a los pobres de ellos. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ, y si ellos te obedecen en eso, فَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمْ أَمْوَالِهِمْ, y si ellos te obedecen en eso, pues ten cuidado de no tomar de ellos lo mejor que tienen de sus riquezas, es decir, cuando se recoge o se toma el zakat de ellos. وَاتَّقِ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, y tema la súplica del oprimido, porque por cierto no hay nada entre esa súplica y Allah, no hay nada que impide esa súplica entre esa súplica o entre esa persona y Allah subhanahu wa ta'ala. No hay ningún impedimento entre esa súplica y Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que esa súplica llega directamente a Allah subhanahu wa ta'ala y nada impide que llegue a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que teme la súplica del oprimido. Este hadith, ya Juan barakallahu fikum, el Sheikh Hafidhullah menciona que es reportado en el Sahih de Al-Bukhari, el Imam Al-Bukhari y el Imam Muslim. Igualmente en el Sunan Al-Nisa'i, والسنن ابن ماجه والدارمي والمسند de Imam Ahmed. Claro, este hadith es sahih, sabiendo que está reportado en el Bukhari o Muslim y Juan barakallahu fikum. Este hadith es sahih. El Sheikh empieza con su comentario sobre el hadith, el primer hadith, y menciona y dice que empieza con el rawi el hadith, el que narró el hadith. El que narró el hadith era Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Su nombre es Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Que Abdullah ibn Abbas es el hijo de su tío, es el hijo del tío del profeta, del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El tío del mensajero de Allah es Abbas. Entonces Abdullah ibn Abbas es el primo del profeta sallallahu alaihi wasallam. El primo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que le dieron el apodo del Hibr, el sabio de la umma, wal Bahr al umma, o sea, el mar de la umma, el mar de conocimiento, el Bahr, por ser que tuvo una gran cantidad de conocimiento. Era uno de los grandes sabios de los Sahaba, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Y era uno, dice el Sheikh, uno de los mukaththireen lil hadith. Los mukaththirun lil hadith eran aquellos Sahaba que narraron muchos hadith, y eran los que narraron más hadith de todos los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y hay varios, por ejemplo, Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, el sahabi este que narró este hadith que menciona el Sheikh, y Anas ibn Malik, wa Aisha bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha, y Jabir ibn Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri. Ellos son los mukaththirun al hadith. Y el Sheikh dice, Abdullah ibn Abbas es uno de ellos, de los mukaththireen de los Sahaba. Igualmente es uno de los ibadallah min al-fuqaha al-sahaba. Ibadallah es
se le dicen a aquellos sahaba que tenían el nombre Abdullah. Abdullah, y eran de los sabios grandes y fuertes de los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cada uno de ellos se llamaban Abdullah. Son 4. Abdullah ibn Umar, wa Abdullah ibn Abbas, wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa Abdullah ibn Zubair. Y ellos son los ibadallah min al-fuqaha sahaba, que ellos son los 4 hombres o de los sahaba que se llamaban Abdullah, que eran los grandes fuqaha, los grandes sabios de los sahaba. Igualmente hay otros que dicen que Abdullah ibn Mas'ud es de ellos igual, pero los sabios han dicho que Abdullah ibn Mas'ud era de los grandes sahaba, que cuando estos ibadallah eran jóvenes en ese tiempo. Abdullah ibn Mas'ud murió mucho antes que ellos. Entonces no es, aunque Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an sí es de los más grandes de los sabios de los sahaba, pero cuando se dice los ibadallah se está hablando de estos 4, porque Abdullah ibn Mas'ud era grande ya cuando estos 4 eran muy jóvenes. Estos 4 son hijos de los grandes sahaba. Por ejemplo, Abdullah ibn Omar es hijo de Omar ibn Khattab, y es uno de los grandes sahaba también, que era un sabio, Omar ibn Khattab. Igual Abdullah ibn Abbas, pues es el hijo de Abbas, un grande sahaba, que era el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, que también era un sabio. Abdullah ibn Amr es igual el hijo de Amr ibn al-As, que era también un grande sahabi. Igual Abdullah ibn Zubair. Az-Zubair ibn Awam era uno de los grandes sahabi. Entonces estos 4 eran en ese tiempo jóvenes, muy jóvenes, pero ya después de que los grandes sahaba fallecieron, pues estos 4, por ser que de muy joven y de ser educados de estos grandes sahaba y también educados por el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues obtuvieron y pudieron lograr una gran cantidad de conocimiento. Entonces ellos fueron conocidos por los grandes sabios de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. El Sheikh aquí dice que Abdullah ibn Abbas murió en el año 68, que es 68, el año 68 del calendario Hijri, radiyallahu ta'ala anhu. Sigue el Sheikh aquí donde explica o hace unos comentarios sobre unas expresiones del hadith y unas palabras, y aquí empieza con la palabra ba'ath, donde el profeta donde narró Abdullah ibn Abbas y dice: cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila Yemen, cuando envió a Mu'adh a Yemen. Aquí la palabra, el Sheikh ba'atha dice arsala, es decir, enviar o mandar a hacer una tarea o un trabajo o algo, con un mensaje, arsala, enviarlo con un mensaje. Igualmente, aquí queremos mencionar a Juan, quién es Mu'adh. Mu'adh es, aquí que se menciona en este hadith, Mu'adh es Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal era uno de los grandes sabios de los sahaba igual, en el inicio del Islam. Y era uno de los más grandes sabios de ese tiempo, en los inicios del Islam. Y por eso vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam envió Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, porque era uno de los sabios que tenía conocimiento del halal o el haram, y tenía conocimiento de los juicios del Islam y de la creencia del din del Islam, y por eso envió Mu'adh ibn Jabal a Yemen, por ser que era uno de los sabios que podía predicar Islam y podía enseñar a la gente que era Islam, especialmente que era Tawhid, y cómo se hace Salah, y cómo se hace el Zakah, y cómo se paga el Zakah, y los aspectos que se menciona aquí en este hadith.
Entonces Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, ya ikhwan barakallahu fikum, era uno de los grandes sabios de los Sahaba. Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Sigue el Sheikh aquí, explica la frase Ahl Kitab. Ahl Kitab, dice el Sheikh, hum el Yahud wal Nasara, son los cristianos y los judíos y los cristianos. Y aquí, Juan barakallahu fikum, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Por cierto, vas a llegar a una gente la gente del libro. Aquí la gente del libro, y Juan, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, es decir, que vas a llegar a una gente que son judíos y cristianos, Ahl Kitab. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán menciona Ahl Kitab varias veces en el Corán, y Ahl Kitab son ellos. Cuando se menciona Ahl Kitab, es decir, los judíos y los cristianos. Y queremos aclarar algo aquí, Juan barakallahu fikum, de que Ahl Kitab, porque hay gente que hemos visto en las redes sociales y en diferentes sitios que tratan de decir que la gente de Ahl Kitab en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam no es Ahl Kitab hoy. Los cristianos y los judíos de hoy no son los cristianos judíos en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces lo que se aplica de los juicios de Ahl Kitab no se aplica hoy. Y eso no es cierto. Y dicen que lo que la gente en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam que se llamaban Ahl Kitab, lo que ellos creían o la creencia de ellos no es igual que la creencia de hoy, entonces no se aplica a esos juicios que es para Ahl Kitab. Y eso no es cierto, ya Juan, porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán varias veces lo que ellos creían, los judíos y los cristianos, y es la misma creencia de hoy en día. Sabemos que hay diferentes sectas, pero todas esas sectas es de la comunidad judía, todas esas sectas es de la comunidad cristiana, y todas esas sectas van bajo de esa comunidad, igual como hay muchas sectas de los musulmanes, y todas esas sectas van bajo de la comunidad de los musulmanes o de Islam, aunque están desviados. Y sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah, وَقَالَتَ النَّصَارَ الْمَسِيحُ ibn Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y dijeron los judíos, Uzair es el hijo de Allah. Y dijeron los cristianos, el Cristo es el hijo de Allah. Entonces vemos que en ese tiempo los judíos y los cristianos tenían esa creencia. Había unos de ellos que tenían esa creencia. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Y por cierto, han negado fe o han hecho kufr, incredulidad, aquellos que dicen que por cierto Allah es el Cristo, el hijo de Maryam. Entonces vemos que había cristianos en ese tiempo que decían que el Cristo era Allah subhanahu wa ta'ala, que Jesucristo era Allah. Y hay cristianos que dicen eso ahorita, hoy en día. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Que igualmente, por cierto, han negado fe aquellos que dicen o que dijeron que por cierto Allah es uno de los tres. Es uno de tres, o sea, es decir, la Trinidad. Que Allah, el Creador, es uno de los tres. Es uno de los tres en la Trinidad. Entonces sabemos que los cristianos en ese tiempo que menciona Allah subhanahu wa ta'ala tenían la creencia de la Trinidad, así como tienen la creencia de la Trinidad hoy. Entonces sabemos que esa creencia sigue. Entonces, por ser que ellos tenían esa creencia de kufr y esa creencia de shirk, de todos modos Allah subhanahu wa ta'ala los hizo, ¿cómo se dice? Los hizo diferente a los otros incrédulos.
porque los cristianos, los judíos y cristianos podemos comer la carne de ellos, la comida de ellos, y podemos casar, los hombres musulmanes se pueden casar con las mujeres piadosas de ellos. Así que pero no podemos comer la carne de los otros incrédulos afuera de la gente del libro, y no podemos casarnos, los hombres musulmanes no se pueden casar con las mujeres afuera de la gente del libro, aunque son piadosas. No podemos casarnos con ellas. Así que eso es algo claro, que la creencia de ellos, de Ahl Kitab, es la creencia de hoy en día, aunque hay diferentes sectas, ya Juan Barakallahu Fikum. Entonces ese dicho de que la gente de Ahl Kitab no era gente de kufr, o no era gente de shirk, o no era diferente a la creencia de ellos, es diferente a la creencia de hoy. No. La creencia de la gente del libro que menciona Allah en el Corán y que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah, tienen esa creencia de kufr y shirk, así como lo tienen hoy de kufr y shirk. Así que cuando se menciona Ahl Kitab, la gente del libro, solamente se está hablando de los judíos y los cristianos. Los judíos y los cristianos. Así como Allah subhanahu wa ta'ala mencionó, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, que tomaron a sus rabinos y sus monjes y al Cristo hijo de Mariam como dioses en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí igualmente aclara que tomaron al Jesucristo como Dios en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esa creencia de kufr y esa creencia de shirk estaba con ellos desde ese tiempo, y no se puede decir que por ser que hoy dicen que Jesucristo es Dios, o que es el Hijo de Dios, y que adoran a Él y adoran a su madre y adoran a los santos, que eso es diferente de lo que hacían en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y no son los mismos. Y eso es algo falso. Eso es algo falso. No es cierto. No. Y por eso es importante, ya Juan, tomar el conocimiento del Corán y la Sunna de los sabios, porque la gente ignorante o la gente desviada pues entiende mal los textos o tratan de engañar con sus palabras. Sigue el Sheikh aquí el significado de Shahadata an la ilaha illallah. En el texto o en el hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, que dijo, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, que lo primero que les vas a llamar, les vas a llamar a shahada de la ilaha illallah. El Sheikh dice aquí, shahadata an la ilaha illallah, es decir, reconocer de que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, y que la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala es falso, inválido, y es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces eso es mencionar lo que es el testimonio de fe, la ilaha illallah. La shahada no es solo decir no hay Dios excepto Allah, porque eso no es cierto. Hay muchos dioses que la gente adoran. Adoran a Buda, adoran a los dioses de los hindús, adoran los dioses de los indígenas de la religión indígena de diferentes lugares que también hacen shirk, y tienen el dios del sol, el dios de la montaña, el dios del mar y no sé qué más. O sea, hay diferentes dioses que la gente adora, pero aquí no es eso. Es decir, que no hay nada que merece o tiene el derecho de adorar o tiene el derecho de adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el único que tiene ese derecho. Eso es la adoración verdadera a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Entonces eso es algo que es muy importante, ya Juan Barakallahu Fikum, a entender cuando se explica el shahada, como dice el Sheikh. Cuando les explica a la persona el shahada, se explica que nosotros tenemos la creencia
de que no hay nada que merece o tiene ese derecho. No se puede dirigir ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, porque eso es shirk. Entonces no hay nadie que merece eso, que merece la adoración, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. No hay ninguna adoración verdadera, excepto que sea a Allah subhanahu wa ta'ala, y que sea, nosotros nos alejamos completamente de cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que eso es shirk con Allah. Eso es politeísmo. Eso es politeísmo. No. El Sheikh explica también la otra narración donde menciona también en este hadith el Sheikh que la otra narración dice: la primera cosa a que los vas a llamar es ila an yuwahidullah, que ellos dirigen los actos de adoración solo a Allah subhanahu wa ta'ala, o que hagan a Allah subhanahu wa ta'ala único en adoración. Entonces el Sheikh aquí dice an yuwahidullah, igual que hagan a Allah subhanahu wa ta'ala único en adoración, Él solo y único. Es decir, que todos los actos de adoración que sean solamente dirigidos a Él subhanahu wa ta'ala y nadie más. Y a nadie tiene ese derecho de que dirigen un acto de adoración a Él. Nadie tiene ese derecho excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces tenemos que recordar de las otras clases, si se recuerdan, y Juan Barakallahu Fikum, de que el principio del din acerca del ibada, como han dicho los ulama, al-aslu fil ibada al-mani' illa bin-nas al-shar'i, de que el origen del juicio de adoración es de que es ilícita. Adoración es ilícita en la religión del Islam. Es ilícita, completamente ilícita. Es haram la adoración. Excepto, ¿cuál es la excepción? Excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no se puede adorar a nada. No se puede adorar nada ni nadie. Excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Solo se adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Y solo se dirige los actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y nadie más. Porque si se dirige un acto de adoración, por ejemplo, dua, la súplica, a otro en vez de Allah, como hacen esa gente desviada, que hacen súplicas o hacen dua a la gente, los muertos de la tumba, o hacen súplica a sus sheikhs que han muerto, o a sus sabios, o a sus imams, así como hacen los shia o los sufis, pues esa es una acción de adoración y es ilícito hacerlo a otra persona excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces eso es shirk, y es shirk al-akbar, que saca a la persona del din al Islam. Así que aquí el Sheikh sigue y dice, explica la palabra iftarad, aquí donde el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, y si ellos فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Aftarad quiere decir les ha obligado, dice el Sheikh. Aftarada alayhim, aftaradu awjaba. Awjaba les ha obligado, los ha mandado con eso, los ha ordenado con cumplir eso. Naam. Wasadaqa, aquí el Sheikh dice, wasadaqa al-murad biha az-zakat al-mafruda. Que aquí donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y si te obedecen en eso, enséñales أن الله افترض عليهم صدقة, que Allah subhanahu wa ta'ala les ha obligado caridad, que se toma de los ricos y se entrega a los pobres, una caridad que se toma de los ricos y se entrega a los pobres. Así que esta caridad, ¿qué significa? El Sheikh aquí dice, esta caridad aquí significa zakat, zakat al-mafruda, el zakat, esa caridad obligatoria. Esa caridad obligatoria. No. El Sheikh aquí dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam sigue diciendo, ata'uk, فإنهم أطاعوك لذلك, فإنهم طاعوك لذلك, yani si ellos te obedecen en eso. Aquí dice el Sheikh aquí, si ellos te siguen en eso, si aceptan eso de ti, si te obedecen en eso, es decir, si te siguen y cumplen con eso. No.
Igual, Kara'im, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Sheikh aquí explica la palabra Kara'im, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمْ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمْ أَمْوَالِهِمْ. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando le dijo a Muad, y si ellos te obedecen en eso, pues ten cuidado de no tomar lo mejor de sus riquezas, Aquí dice el Sheikh Kara'im خيار المال وأنفسهم وأنفسهم, يعني que es la riqueza de ellos, lo mejor de la riqueza de ellos, y lo que vale más, lo más valioso, lo más lo mejor que tienen. Por ejemplo, hay zakat de cosas que también que se toma zakat de los animales, se toma zakat de la riqueza, por ejemplo, de diferentes cosas que tienen. Y aquí cuando se toma zakat, la persona que colecta el zakat no debe de colectar lo mejor de lo que ellos tienen, lo mejor. Y eso aquí, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, وَاتَّقِ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ, debes de temer el dua, o sea, la súplica del oprimido. ¿Y por qué lo menciona aquí? Porque antes de eso dijo que no debes de tomar de ellos lo mejor de ellos, y no debes oprimirlos en quitarles lo mejor que tienen. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, وَاتَّقِ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ, y tema la súplica del oprimido. Y por ser que oprimiste la persona en quitarle lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó no quitarle, no le debes quitar lo mejor que tiene del zakat. Espero que sí me explico con eso, ya Juan, barakallahu fikum. El Sheikh aquí sigue con Mawdu' el hadith. Dice el Sheikh, ¿cuál es el tema de este hadith? El tema de este hadith, ¿cuál es? El tema de este hadith, dice el Sheikh, Bayanu minhaj da'wa ila Allah. Aclarar el minhaj de la da'wa a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, aclarar el método o la metodología de la llamada a Allah subhanahu wa ta'ala. Aclarar cuál es esa metodología, cuál es ese método de hacer da'wa a Allah subhanahu wa ta'ala, de llamar la gente a Allah subhanahu wa ta'ala, llamar la gente al din de Allah, llamar la gente a la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuál es esa metodología? Entonces aquí este hadith aclara eso, en el modo que el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó a Mu'adh bin Jabal radiyallahu an, paso por paso, que vas a llegar a esta gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó quién va a ver. Y eso es importante en la da'wa, Juan barakallahu fikum, saber a quién le vas a llamar, cómo es esa gente, qué creen, en qué creen, porque eso te va a ayudar para saber cómo explicarles el din, y te va a ayudar a saber si esta gente es gente de conocimiento, esa gente es gente de ignorancia, si esta gente es gente culta, esta gente no es. O sea, es muy importante, y Juan barakallahu fikum, saber a quién se le da la da'wa, para saber cómo se le va a dar y el método de darles la da'wa. Y eso es importante, y Juan barakallahu fikum. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le explicó a Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu quién era o a quién iba, el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó paso por paso. La primera cosa que vas a hacer es esto, y después, si aceptan eso, vas a hacer esto otra cosa, y si aceptan eso, vas a hacer esta otra cosa. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio la metodología de la da'wa, en qué hacer cada paso. Así que el Sheikh aquí menciona, este hadith aclara la metodología de da'wa que se hace a Allah subhanahu wa ta'ala.
El Sheikh sigue y explica aquí el significado general del hadith. El significado general del hadith. Que este hadith explica los pasos, esos pasos obligatorios, dice el Sheikh, que es completamente obligatorio que el da'i, la persona que está predicando o la persona que está llamando a Allah subhanahu wa ta'ala, que debe de tomar esos pasos. Lo que es obligatorio para él tomar o hacer en cumplir con esos pasos. Y la primera cosa, dice el Sheikh, que la persona debe empezar en su da'wah es da'wah ila tawhid. El tema de tawhid, llamar la gente a tawhid. Tawhid, el monoteísmo, la creencia de tawhid y el concepto de tawhid. Y dice el Sheikh, wa ifradullah wahdu bil ibada, y que el concepto de dirigir la adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, que cada acción o cada acto de adoración es dirigido solo a Allah subhanahu wa ta'ala y nadie más, solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibti'ad an al-shirk, dice el Sheikh, y alejarse completamente de shirk, lo menor y lo mayor. ¿Qué quiere decir el shirk menor y el shirk mayor? Si se recuerdan, en las otras clases ya Juan explicamos que el shirk hay de dos tipos, el shirk el akbar y el shirk el asghar. Si se recuerdan, el shirk el akbar es dirigir dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, adorar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala es el shirk el akbar. Y ese shirk, sea creencia o dicho o acción, eso saca a la persona del din del Islam, y eso es el shirk el akbar, el politeísmo mayor. Igual hay shirk el asghar, el politeísmo que sigue siendo shirk, pero es menor, no saca a la persona del din del Islam, y es, por ejemplo, jurar por otro en vez de Allah. Eso es shirk, jurar por otro. Juro por mi madre, juro por mi vida, juro por el honor del profeta sallallahu alaihi wasallam. Que se oye la gente que dice eso, juro por el honor del profeta sallallahu alaihi wasallam, juro por mi madre, juro por mis hijos. Todo eso es shirk. Todo eso es shirk, pero es shirk el asghar, como han dicho los ulama, si la persona, claro, sabe que entiende que no está jurando por su Dios, pero esto de todos modos es shirk el asghar, y eso no saca a la persona del din del Islam. Igualmente riya, por ejemplo, embellecer o hacer una acción para que la gente lo vea, empieza a leer Corán solo para que la gente lo vea, eso es riya, y eso es shirk el asghar también. Y no saca a la persona completamente del din al Islam. Entonces, aquí el Sheikh dice, la primera cosa que el da'i, el que predica Islam, debe llamar la gente es a tawhid. Y de que dirigir la adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, y alejarse completamente del shirk. Llamar a la gente que se alejen completamente de shirk, advertir contra shirk, llamar a tawhid y advertir contra el shirk, dice el Sheikh, y eso en realidad es el significado del testimonio de fe, al-shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Y es el significado del testimonio de fe de la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala único, llamar a tawhid y advertir contra el shirk. Eso es el significado del testimonio de fe que la persona hace y dice. El Sheikh sigue y dice, barakallahu fikum, el significado también del shahada, aquí dice el Sheikh, es de que todos los actos de adoración, cualquier tipo que sea, es completamente el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y nadie tiene ese derecho excepto Allah subhanahu wa ta'ala.
nadie tiene ningún derecho a la adoración. Ese derecho solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie tiene ese derecho. No un ángel cercano a Allah subhanahu wa ta'ala, no un profeta enviado, no un hombre piadoso, no una piedra o un árbol o el sol o la luna. Nadie ni nada tiene ese derecho o tiene un derecho a adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el único que merece o que tiene ese derecho. Entonces dice el Sheikh, no se suplica a nadie excepto a Allah. No se ruega y se le pide a nadie excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. No se pide ayuda completamente excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. No se depende completamente excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. No se tema completamente excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no tiene esperanza completamente excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí estoy mencionando completamente porque estas acciones de pedir ayuda o depender en algo o de tener temor o de tener esperanza, esto se puede hacer eso a la creación. Se puede pedir ayuda a una persona, se puede depender en una persona en algo, la persona puede temer algo de la creación, o la persona puede tener esperanza en algo de la creación. Pero no es completo que llega al nivel de adoración. Entonces aquí el Sheikh está mencionando que no se pide ayuda, no se depende y no se tema y no se espera completamente, o sea, completamente que llega a adoración excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dice el Sheikh, quien dirige cualquier de estas cosas, de estos actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ha caído en shirk. Ha hecho shirk. Ha hecho un acto de shirk, de politeísmo. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Que por cierto, quien hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala hace ilícito para él el paraíso y su hogar será el fuego, y aquellos opresores no tendrán ninguna ayuda. Entonces dice el Sheikh, aquí el dicho de la ilaha illallah no es solo decirlo, dice el Sheikh, pero más bien es entender bien el significado y obrar con el propósito del dicho. Y no solo es así nomás decirlo, pero es más bien cumplir con las condiciones del dicho de la ilaha illallah o del testimonio de fe. El Sheikh aquí dice, sabemos que el testimonio de fe la ilaha illallah tiene condiciones, son 7 condiciones que los ulama han mencionado, y aquí el Sheikh los menciona y dice, la primera condición es el ilm, el conocimiento, que opone la ignorancia. Entonces tenemos que saber, tener conocimiento y saber el significado del dicho. No se puede hacer testimonio a algo que no entiende. Entonces tiene que saber el significado correcto. Igualmente la siguiente condición, al-yaqin, la certeza, que opone el shak, opone la duda. Entonces la persona que dice la ilaha illallah tiene que tener certeza en lo que dice, que cree en ello y tiene certeza que eso es verdad y no dudarlo. La tercera condición, al-qubul, es decir, aceptación, que acepta el dicho la ilaha illallah y no lo rechaza. No puede hacer un testimonio verdadero si rechaza el dicho. Hacer un testimonio verdadero que es aceptado es aceptar ese dicho y el significado de ese dicho. La cuarta condición es el inqiyad. El inqiyad es obediencia o sumisión o cumplir con su mandato. Es al dicho de la ilaha illallah. Es decir, no abandonar
es cumplir con el significado de la ilaha illallah y no abandonar ese significado, no dejarlo. La siguiente condición es el ikhlas, yani sinceridad. La sinceridad o ser sincero con Allah subhanahu wa ta'ala, que se adora solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que opone es shirk. Lo que opone sinceridad es el shirk. Así que no se puede hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Uno tiene que tener ikhlas. Entonces, la persona que dice la ilaha illallah tiene que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y no hacer ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. O si no, va a invalidar eso. Igualmente el sidq. La siguiente condición es el sidq, veraz, o la veracidad. Que, o sea, la persona que hace el testimonio de fe debe ser veraz en lo que dice y no mentir, porque puede ser que la persona lo dice, pero en su corazón de verdad no lo cree, lo miente o lo niega. Entonces eso no le sirve que dice la ilaha illallah, porque una de las condiciones necesita tener sidq, veracidad. Tiene que ser veraz en lo que dice, en el testimonio que hace. Y la última condición es al-mahabba, el amor. La persona tiene que amar el dicho de la ilaha illallah y el significado de la ilaha illallah. Porque si lo odia, que es lo opuesto de amar, si lo odia, pues no le sirve que dice la ilaha illallah, porque no cumple con esa condición de amar el testimonio. Uno no puede hacer ese testimonio si lo odia. Así que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el testimonio de fe de la ilaha illallah, excepto que la persona cumple con cada una de estas condiciones. Y esto es algo obligatorio para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte eso. Igualmente, igual hay esas condiciones o eso que se tiene que cumplir cuando uno hace el testimonio de fe de Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah también tiene algo significado y cosas que uno tiene que cumplir con ello y obrar con ello para que sea aceptado de él el testimonio de fe de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Y el Sheikh aquí menciona y dice, no es suficiente decir Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, pero la persona tiene que cumplir con estas, con lo siguiente, que dice el Sheikh, que la persona tiene que creer, en lo que ha informado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando uno dice Muhammad Rasulullah, quiere decir cualquier cosa con que nos informa el mensajero de Allah, lo creemos, porque sabemos que es de Allah subhanahu wa ta'ala, es de revelación. Entonces es una condición. Si la persona dice, yo sé que dicen que este es un hadith, pero yo no creo en ello, eso invalida a la persona, invalida la fe de la persona, invalida su islam, porque una condición para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte eso es creer en todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado. Igualmente, obedecer el mensajero de Allah en todo lo que nos ordena y alejarnos de todo lo que nos ha prohibido. Entonces aquí son 3. Y la última, la cuarta, es de no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con lo que ha legislado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces estas 4 cosas cumple la persona. Cuando cumple con estas 4 cosas, cumple con el testimonio de fe, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Entonces yo testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Cuando uno hace ese testimonio de fe, ese segundo testimonio de fe, pues para que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte, pues la persona tiene que creer y aplicar estas cosas. No. Y el Sheikh aquí, ya Juan Barakallahu Fikum, dice, entonces es obligatorio para cada musulmán aprender y saber y tener conocimiento del significado de los 2 testimonios de fe, de entenderlo bien y aplicarlo bien y cumplir con su significado y propósitos. Y esto es creer y tener fe y obrar en con lo que vino el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam del Corán y la Sunna. Y esto es
cómo Allah subhanahu wa ta'ala acepta su testimonio de fe. El Sheikh dice: y eso es en todo lo que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam, todo lo que es conectado a la creencia, dice el Sheikh, وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات, yani que todo lo que está conectado a la creencia y todo lo que está conectado a la adoración y todo lo que es legislado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, generalmente todo eso lo que se hace en la vida generalmente es de Islam y es de la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam. La persona debe cumplir en una manera que cumple con esa manera de esas cuatro cosas que mencionamos, de que cumplimos con las órdenes del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos alejamos de las prohibiciones que ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, creemos en todo lo que nos ha informado y no adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con la manera en que adoró Allah subhanahu wa ta'ala el profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto en la manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha adorado a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no podemos hacer salah, ya Juan, como nosotros queremos hacerlo. Tenemos que hacer salah como el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo salah. Igualmente el ayuno, igualmente el zakat y todas las acciones de adoración, solo podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en esa manera que está acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. La última parte de el comentario del Sheikh, que ya vamos inshallah a terminar, son los beneficios del hadith, los beneficios. Y aquí el Sheikh menciona el primer beneficio, أن التوحيد هو أساس الإسلام, que el tawhid, el monoteísmo, es el base y fundamento del Islam. Y el siguiente beneficio, que وأهم الأركان بعد التوحيد هو إقامة الصلاة, que el más importante pilar después de tawhid, después de la shahada, es establecer el salah. Es el más importante pilar del Islam después de la shahada, después de tawhid. Igual el beneficio de que la más grande obligación de los pilares del Islam después del salah es el zakat, la caridad obligatoria, es el zakat. Y dice el Sheikh: وهي من حق المال, هي من حق المال, y es el derecho de la riqueza de la persona, es un derecho. Otro beneficio, dice el Sheikh, que el imam o el líder es aquel que recoge o colecta el zakat, y también es el que distribuye igual el zakat a los pobres. Él mismo, puede ser él mismo o alguien que él le da la autoridad de hacerlo. Entonces, en los países musulmanes, el líder o las autoridades se encargan de eso, de colectar el zakat y tomar el zakat de la gente que lo paga, y igualmente él distribuye el zakat a los pobres. Naam. Otro beneficio de este hadith es que hay evidencia aquí que es suficiente dar el zakat a uno de los tipos de gente que merece el zakat. Y sabemos que hay ocho tipos de personas que merecen o tienen el derecho de recibir el zakat. Hay 8, ya Juan. El faqir, el pobre, el mezquín, el que tiene necesidad, tiene necesidad, no es tan pobre como el pobre, pero sí tiene necesidad. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona 8 en una aya, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم حكيم والله عليم حكيم. No. Allah subhanahu wa ta'ala dice que, por cierto, la caridad es para los fuqara. Menciona lil fuqara wal masakin, los pobres y los que tienen necesidad. Wal amelina alayha, y también los que obran en colectar y destruir el zakat. Hay gente que el gobernante paga para que ellos hagan esta obra y ellos pueden recibir de este zakat. O de este zakat se puede pagar el sueldo de ellos. Igualmente, al-mu'allafa qulubuhum, yani aquellos que los musulmanes quieren acercar al Islam. Aquellos no musulmanes que quieren acercar a Islam, o hasta musulmanes que quieren acercar para que empiecen a practicar el Islam, yani al-mu'allafa qulubuhum, yani ellos se les pueden dar zakat para acercarlos al Islam. Naam. Wa fi riqab, al-riqab, el cautivo, el enemigo tiene un cautivo de los musulmanes, se puede usar el zakat para pagar el rescate, para liberar a ese cautivo. Igualmente, al-ghamirin es aquellos que tienen deudas. Se puede usar el zakat para pagar la deuda de una persona. Naam. Wa fi sabilillah, y aquellos que están en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí generalmente aquel que está en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala es el luchador, el que está en lucha, en combate o en guerra contra los enemigos. El luchador es o el soldado que es pobre y necesita, pues se puede dar zakat a esa persona. No. Igualmente, fi sabilillah, los ulama han mencionado también que se aplica a todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado, fi sabilillah. También, por ejemplo, se puede dar zakat a la persona que va a hacer hajj. Si necesita esos recursos para hacer y cumplir con el hajj, se le puede dar zakat a esa persona para que cumple con su hajj. Igualmente, el que está en el camino de Allah, buscando, en la búsqueda de conocimiento, el talib el-ilm, el que viaja, el que hace viaje para buscar conocimiento y está en ese camino de Allah subhanahu wa ta'ala, también a ese talib el-ilm, a ese alumno de conocimiento, si necesita ayuda, se puede dar del zakat, se le puede dar a él para ayudarle. Naam, eso es fi sabilillah. Y la última, o el último tipo de persona que puede recibir zakat, el que está de viaje, ibn sabil, yani el que está de viaje y necesita ayuda, se le puede dar del zakat a esa persona. Entonces aquí hay 8 tipos, y el Sheikh aquí menciona que es suficiente dar el zakat a un tipo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó el fuqara, que se toma el zakat de los ricos y se entrega a los fuqara. El profeta sallallahu alaihi wasallam tukhad min aghniyaihim wa tarud ala fuqaraihim, que se toma de los ricos de ellos y se entrega a los pobres de ellos. Así que esto es algo que el Sheikh aquí menciona. Igual de los beneficios, que no es permitido dar el zakat a un rico o uno que no merece el zakat. Y en ello aquí, dice el Sheikh aquí, de los beneficios, es de que es ilícito para aquel que obra en colectar el zakat de tomar de esa gente lo mejor de la riqueza de ellos, como el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó de no hacerlo. Igual se debe tener cuidado, dice el Sheikh aquí, otro beneficio, tener cuidado y dar mucha atención a la advertencia, a dar atención a la advertencia de cada tipo de opresión, porque Allah subhanahu wa ta'ala mencionó aquí, ittaqi da'wat al-mazlum, o sea, tema la súplica del oprimido. Cada tipo de opresión no se debe de hacer. La opresión, ya Juan, es ilícita, es haram.
Siguiente beneficio, dice el Sheikh, que وفيه قبول خبر الواحد العدل في العقيدة وما يوجب العمل. Aquí este hadith, todo este hadith es una prueba de que es aceptado la información de una sola persona. Khabar al-ahad o khabar al-wahid, de una persona justa, se puede aceptar la información de una persona en aqida y en las obras que se hacen. Así que aquí se menciona esto, aquí Juan Barakallahu Fikum, porque hay sectas desviadas que dicen que no se puede aceptar esos hadith donde solo un sahabi lo han narrado. Y hay solo un hadith sobre este tema en creencia, que se llama hadith al-ahad o khabar al-ahad. Khabar al-ahad, o la gente de la Sunnah, Ahl Sunnah wal Jama'ah, lo acepta, con que la cadena de transmisión es auténtica y es correcta y llega a todas las condiciones de lo que es un hadith hasan o sahih, pues entonces se acepta la narración auténtica que llega aunque solo un sahabi lo narró. Pero la gente de desvío menciona que no se acepta de un solo sahabi. Pero aquí este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam envió solo un sahabi, Mu'adh bin Jabal, a esa gente diciéndoles qué se debe de hacer. Ese sahabi les está informando del Corán. Allah dijo tal y tal cosa. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal y tal cosa. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo tal y tal cosa. Entonces, él es el único que les está informando de eso, y este hadith pues es prueba de que se puede aceptar cuando una persona da evidencia, aunque es solo una persona, se acepta de él por ser que está explicando con evidencia. Y la última cosa que menciona aquí el Sheikh Hafidhullah de los beneficios, ya Juan, dice el Sheikh: وَفِيهِ أَنْ يَبْدَأَ الدَّاعِي بِالْأَهَمْ فَالْأَهَمْ, que el que predica y llama al Islam o llama a Allah subhanahu wa ta'ala debe de empezar con lo más importante y seguir con lo que es lo que sigue en importancia. O sea, empieza con lo que es más importante, el asunto más importante, y después sigue con la importancia de los demás. O sea, es decir, que así como el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó y dijo, la primera cosa que debes de empezar es con el tawhid. Entonces el tawhid es más importante que todo. Y después dijo, si ellos aceptan eso, enséñales salah. El salah es más importante que todo menos el tawhid. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, de la metodología de la da'wah para aquel que predica o que llama al Islam, debe de empezar con lo más importante y seguir en importancia con los otros asuntos. Y aquí el Sheikh termina los comentarios sobre este hadith, ya Juan Barakallahu Fikum, y aquí terminamos la clase de hoy. Barakallahu Fikum wa jazakumullah khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا.